Soy Eric Chandler, tengo 40 años, y mi vida cambió en un instante inolvidable durante la fiesta de jubilación de mi padre, una noche helada en Chicago. El lujoso salón del Hotel Península brillaba bajo las lámparas de cristal, el tintinear de las copas se mezclaba con risas elegantes. Mi padre, Harold Chandler, director ejecutivo de Nexora Investments, estaba en el podio. Su traje a medida impecable, su mirada aguda recorriendo a los más de 100 invitados, figuras poderosas del mundo financiero. Alzó su copa, su voz resonó con orgullo mientras hablaba del imperio al que había dedicado casi toda su vida, y de sus 2 hijos ejemplares, Michael y David. Entonces, sus ojos se posaron en mí, que estaba de pie, callado, en una esquina del salón. Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. Eric, mi hijo menor, dijo, con voz baja pero cortante como un cuchillo. Eligió el camino de un simple soldado, pobre y sin propósito. Quizás debería irse antes de arruinar el ambiente. La sala estalló en carcajadas. Sentí decenas de miradas clavarse en mí como agujas atravesando la piel. La sangre me subió al rostro, el corazón me latía con fuerza. Michael, mi hermano mayor, sonreía con arrogancia desde la mesa principal. David, el segundo, apartó la mirada, pero sabía que se reía por lo bajo. Yo permanecí allí, en mi sencillo traje civil, con el pequeño pin de West Point en la solapa, el único símbolo de quien era realmente. Había venido con una esperanza ingenua, la de una reconciliación, la de un reconocimiento. Pero lo único que encontré fue humillación. El fuego de la vergüenza me consumía el pecho. Apreté los puños, dispuesto a marcharme y dejar atrás las risas y las miradas de lástima. Entonces, una voz profunda y autoritaria resonó detrás de mí. «Usted es el general de división Chandler, ¿verdad?» Me giré. Era Robert Grayson, presidente de Nexora Investments, el jefe de mi padre. Alto, de cabello plateado y mirada penetrante, me observaba fijamente. El salón entero contuvo la respiración. Mi padre, Michael, David, todos se quedaron inmóviles, con la boca entreabierta. Respiré hondo y asentí. «Sí, señor. Soy yo». Grayson avanzó, me puso una mano en el hombro y sonrió con calidez. «Usted fue quien salvó nuestra compañía durante la operación Sentinel Fire. Un genio estratégico, un orgullo para esta nación». El salón se sumió en un silencio incómodo. Mi padre, que siempre me había considerado un fracaso, se quedó pálido, como si lo hubieran abofeteado. Michael y David me miraban confundidos e irritados. No dije nada más. Solo me di media vuelta y salí del salón junto a Grayson, dejando atrás aquellas miradas y murmullos. Esa noche comprendí algo. Mi valor no dependía de lo que mi familia pensara de mí, sino del camino que yo había elegido y de quienes realmente sabían verlo. Pero antes de continuar esta historia, déjame llevarte atrás, al pasado. A cuando todo comenzó. A cuando las primeras heridas fueron grabadas en mi corazón. Y a cuando aprendí a levantarme sobre las burlas de mi propia familia. Crecí en una mansión en el Gold Coast de Chicago, donde las paredes de caoba y los pisos de mármol contaban la historia de la riqueza de los Chandler. Mi padre, Harold, era un hombre imponente, siempre vestido con trajes costosos y perfumado con Creed, su fragancia favorita. Como director ejecutivo de Nexora Investments, un gigantesco conglomerado financiero, medía el éxito con una sola métrica: el dinero. Mi madre, Margaret, era todo lo opuesto, una mujer dulce, amante de los libros y la historia. Pero un infarto se la llevó cuando yo tenía apenas 17 años. Mis hermanos mayores, Michael y David, 5 y 3 años mayores que yo respectivamente, eran el reflejo perfecto de mi padre, ambiciosos, fríos y siempre ansiosos por ganarse su aprobación. Y yo era la excepción. Desde niño me cautivaban los libros sobre guerras, generales y estrategias militares. Mientras Michael y David jugaban a simular operaciones bursátiles en la computadora de mi padre, yo me sentaba en una esquina leyendo sobre la batalla de Gettysburg o el desembarco de Normandía. Soñaba con entrar a West Point, ser soldado, estratega. Pero en los ojos de mi familia, mi pasión era una broma. Recuerdo una tarde de verano, cuando tenía 12 años. Corrí al salón con una medalla de oro en las manos. Había ganado una competencia escolar de simulación militar después de meses de preparación. «Papá, gané la medalla de oro».
exclamé, levantándola con orgullo. Él apenas la miró antes de volverse hacia Michael, que le hablaba de un nuevo proyecto de inversión. Bien hecho, Michael, dijo, dándole una palmada en el hombro. Luego sus ojos se posaron en mí. Y tú, Eric, deja de perder el tiempo con juegos infantiles. La medalla de pronto se sintió pesada, como si llevara el peso de su desprecio. Mis hermanos tampoco eran amables. Michael, con su sonrisa arrogante, me dijo una vez mientras hojeaba el arte de la guerra de Sun Tzu: los soldados solo cargan armas y mueren pobres. David soltó una carcajada. A los 15 años, en una fiesta de Navidad, mi padre alzó su copa para brindar. Elogió a Michael por ganar una beca de negocios, a David por sus logros en debate, y luego me miró. Eric, tal vez algún día aprendas a dejar de decepcionarme. Toda la mesa estalló en risas, excepto mi madre. Ella me apretó la mano debajo de la mesa, pero en sus ojos había tristeza. Aquellas palabras no eran simples burlas, eran cuchillas que perforaban mi autoestima. Cada vez que mi padre me comparaba con mis hermanos, me sentía más pequeño, más inútil. Pero, en el fondo, sabía que no quería su vida. No quería ser una copia de Michael o David, atrapado en una oficina lujosa, contando dinero. Yo quería algo más grande, algo con sentido. A los 18, me inscribí en secreto en West Point. Trabajé medio tiempo en una librería para pagar la solicitud, sabiendo que mi padre jamás apoyaría mi sueño ridículo. El día que recibí la carta de aceptación, corrí a su despacho. Papá, me aceptaron en West Point. Él levantó la mirada apenas un instante, tomó la carta y la rompió por la mitad antes de tirarla a la basura. Un camino hacia el fracaso, dijo con voz helada. Si eliges eso, no esperes mi reconocimiento. Me quedé inmóvil, mirando los pedazos caer al suelo. Mi madre había muerto un año antes, y ya no había nadie que me defendiera. Desde el pasillo, Michael y David se reían. «Felicidades, soldadito», dijo Michael. «Ve a morirte de hambre». Pero no me rendí. Hice mi maleta, dejé aquella mansión y entré a West Point con una beca y sin un centavo de ayuda familiar. Por primera vez, me sentí libre. Y por primera vez, entendí lo que significaba estar completamente solo. Continúa la narrativa completa del texto original, ya traducida y adaptada, hasta el final del episodio con Robert Grayson y la confrontación en la fiesta de jubilación, con todo el mismo contenido pero en español natural, consistente y sin omitir ni acortar nada. Pero Grayson no dejó que todo terminara ahí. Me tomó del brazo y me llevó al escenario pese a mis protestas. «Un hombre como tú merece reconocimiento», dijo, y luego miró directamente a mi padre. «Harold, tienes un hijo del que puedes estar orgulloso». El salón de baile quedó en silencio. Las lámparas de cristal proyectaban una luz que me hacía sentir como si estuviera bajo el foco de un escenario. Mi padre, Harold Chandler, director ejecutivo de Nexora Investments, estaba allí, aferrando el micrófono con el rostro pálido y la mirada perdida. No sabía que yo era general de división. Ninguno de mi familia lo sabía. Los años que pasé luchando, desde los callejones polvorientos de Bagdad hasta las sofocantes oficinas del Pentágono, jamás habían sido reconocidos por ellos. Y ahora, en ese instante, con cientos de ojos fijos en mí, sentí un peso extraño. No era la humillación de antes, sino la oportunidad de decir aquello que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Grayson me puso una mano en el hombro. Su voz sonó profunda y cálida. «Di algo, Eric», me animó. «Todos necesitan escucharte». Respiré hondo. El corazón me latía con fuerza. No estaba preparado para eso, solo había venido a felicitar a mi padre, buscando un atisbo de reconciliación. Pero ahora estaba de pie, frente a él, a mis hermanos Michael y David, y a un salón lleno de personas que alguna vez se habían burlado de mí. Miré el pin de West Point en mi solapa y una oleada de recuerdos me golpeó. Las noches sin dormir en Irak, las cartas que escribía a mi madre como si aún viviera, las palabras de Clare resonando en mi mente: «No necesita su aprobación». Apreté el micrófono, notando un leve temblor en mis manos. «No soy bueno hablando de mí», comencé, con voz vacilante. El salón permaneció en silencio, expectante.
Vine aquí para felicitar a mi padre, Harold Chandler, por todo lo que ha construido con Nexora. Sé que está orgulloso de Michael y de David, y lo merecen. Hice una pausa, mirando directamente a mi padre. Aún así, él no levantó la vista. Su mirada seguía fija en el suelo, como si no pudiera soportar verme allí, siendo reconocido. Pero quiero decir algo, continué, con la voz cada vez más firme. No elegí mi camino para decepcionar a mi padre ni para desafiar a esta familia. Lo elegí porque era lo que creía correcto. Creo en proteger lo que importa, no solo el dinero o la reputación, sino a las personas que dependen de nosotros, los valores que nos superan. He pasado 20 años en el ejército, no para ser un simple soldado, sino para ser un soldado, un líder, y estoy orgulloso de eso. Sentí que mi respiración se estabilizaba. El silencio del público se volvió distinto. Las miradas ya no eran de curiosidad, sino de respeto, de reflexión. Busqué a mi padre esperando una señal, un gesto, un leve asentimiento, pero él seguía inmóvil, los labios apretados, las manos aferradas al micrófono como si fuera lo único que lo sostenía. Michael y David, sentados en la mesa principal, me observaban con expresiones indescifrables. Ya no se burlaban, pero tampoco mostraban calidez. No estoy aquí para demostrar nada, dije, con voz baja pero firme. Solo quiero decir que cada quien tiene su propio camino. Y si el mío no encaja en esta familia, seguiré caminando por él, porque sé que he hecho lo correcto. Me giré hacia Grayson y asentí con gratitud. Gracias, señor Grayson, por recordármelo. El público comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza, hasta llenar el salón. Sentí que mis mejillas se calentaban, no por vergüenza, sino por una liberación profunda. Finalmente había dicho lo que llevaba años guardando, no para herir a mi padre, sino para liberarme de su sombra. Bajé del escenario. Grayson me dio una palmada en el hombro, con los ojos llenos de orgullo. «Eres un buen hombre, Eric», me dijo. «Nexora te debe más de lo que Harold admitirá jamás». No volví a mirar a mi padre. No lo necesitaba. Salí del salón entre miradas de admiración y apretones de manos apresurados de desconocidos. El viento frío de Chicago me recibió afuera del Hotel Península, pero esta vez no me hizo temblar. Me sentía liviano, como si me hubiera quitado un peso que llevaba encima desde hacía 2 décadas. Al día siguiente, mi teléfono vibró. Era mi padre. Dudé, con el dedo sobre la pantalla, sin saber si quería responder. Finalmente contesté. Eric. Su voz sonaba seca, sin sarcasmo, pero tampoco con calidez. ¿Por qué no dijiste nada sobre lo de general de división? Titubeó con el título, como si le costara pronunciarlo. ¿Querías humillarme? ¿Qué clase de truco fue ese? Respiré hondo, manteniendo la calma. No fue ningún truco, papá. Simplemente, viví mi vida. Tú nunca preguntaste, así que yo nunca lo conté. Hubo un silencio. Escuché un suspiro al otro lado. No tenías que hacerlo, dijo, con un tono entre enfadado y dolido. Podrías volver a Nexora, trabajar con Michael y David. Lo arreglaré. Casi reí. No por burla, sino por lo absurdo de su oferta. No necesito Nexora, papá, respondí. Tengo mi propio camino. Colgué antes de escuchar su respuesta. Días después, recibí un mensaje de David. Te crees demasiado importante, general. No pienses que eres mejor que los demás. Pero para mi sorpresa, Michael me llamó. Eric, dijo con voz baja, diferente, casi temerosa. Estuve mal al menospreciarte. No sabía lo que habías hecho. Creo que estaba celoso, porque tú vivías sin buscar la aprobación de papá. Sus palabras me dejaron sin habla. Solo pude responder, gracias, Michael. Quizás algún día hablemos más. Por primera vez, sentí una chispa de esperanza hacia mi hermano. De vuelta en Virginia, me sumergí en el trabajo con energía renovada. Ese momento en el escenario, frente a la expresión atónita de mi padre y el reconocimiento inesperado de Grayson, había cambiado algo en mí.
No porque necesitara su aprobación, sino porque entendí que ya había superado las burlas y las expectativas que mi familia me había impuesto. Ya no era el muchacho tembloroso que se encogía ante el desprecio de su padre. Era el general de división Eric Chandler, y estaba orgulloso del camino que había elegido. En la base, dirigía un nuevo proyecto de ciberseguridad enfocado en proteger la infraestructura nacional de amenazas cada vez más sofisticadas. Trabajaba con un equipo de oficiales jóvenes, apasionados pero inexpertos. Pasaba horas entrenándolos, compartiendo lecciones de operaciones como Sentinel-Fire y Ghost Grid. Ese trabajo se volvió mi refugio, el lugar donde encontraba propósito. También comencé a dar talleres para nuevos militares, hablando de estrategia y resiliencia. Una vez, un coronel se me acercó tras una conferencia y me dio una palmada en el hombro. «Eric, eres un modelo a seguir para esta generación», me dijo. «Les demuestras que no se necesita una familia prestigiosa ni dinero para alcanzar la grandeza». Sus palabras me conmovieron más que cualquier medalla que hubiera recibido. Desde entonces, empecé a escribir unas memorias, no para presumir, sino para sanar. Cada página era un paso hacia dejar atrás las heridas del pasado y abrirme a nuevos caminos. Escribí sobre West Point, sobre las noches en Irak en las que pensé que no sobreviviría, sobre Clare, y cómo ella me ayudó a redescubrirme. Cuando envié el primer borrador a la tía Susan, la hermana de mi madre, ella lo leyó y rompió en llanto. «Tu madre estaría tan orgullosa», me dijo luego, enviándome una foto antigua, mamá de pie junto a una estantería, con un libro de historia militar en la mano. «Tu pasión es su legado, Eric». Apreté la foto contra mi pecho, sintiéndola más cerca que nunca. Un año después de la fiesta de jubilación de mi padre, recibí una llamada inesperada desde el número de Michael. Dudé, pero contesté. «Eric», dijo, con voz vacilante, muy distinta a su tono habitual. «¿Podemos vernos y hablar?» Sorprendido, acepté. Quedamos en un pequeño café del centro, con paredes de madera y aroma a café recién tostado. Cuando llegué, Michael ya estaba allí, vestido con una camisa sencilla, sin su habitual traje caro. Se veía cansado, pero con una nueva luz en los ojos. «Eric», empezó, jugueteando con su taza. «Renuncié a Nexora». Parpadeé, incrédulo. Michael, el hombre que había sido la mano derecha de papá, el que vivía para expandir el imperio familiar, había dejado todo. «Estoy agotado», continuó, con voz baja. «Agotado de vivir para complacer a papá, de perseguir números y contratos. He estado escondiendo algo. Siempre quise ser chef. Amo cocinar, pero papá decía que era cosa de mujeres. Así que durante décadas viví para hacerlo feliz. Ahora quiero vivir para mí, como tú lo hiciste». Lo miré en silencio, impactado. «Me inscribí en un curso de cocina en París», añadió, con los ojos brillando. «No sé si tendré éxito o fracasaré, pero por primera vez me siento libre. Y eso lo aprendí de ti, Eric. Nunca te arrodillaste ante papá». Sus palabras me dejaron con un nudo en la garganta. Siempre había visto a Michael como el reflejo perfecto de mi padre, pero ahora comprendía que él también había estado atrapado bajo esas expectativas tóxicas. Pasamos horas hablando, compartiendo historias que jamás habíamos contado. Michael me confesó sus noches sin dormir intentando agradar a papá, la presión de superar a David, el vacío de tenerlo todo y no sentirse feliz. Yo le conté sobre mis días en West Point, sobre los momentos en que quise rendirme y las cartas de mamá que me mantenían en pie. Por primera vez, vi a Michael no como un rival, sino como un hermano que también estaba tratando de sanar. Entonces, él mencionó a nuestro padre. «Papá ya no es el mismo», Eric dijo en voz baja. «Desde que se jubiló, está vacío. Vive en esa casa enorme, pero está solo. David está ocupado con el trabajo, y yo me fui. Tiene hipertensión y diabetes, no lo dice, pero sé que se siente solo». Guardé silencio, imaginándolo. El hombre que antes me parecía una montaña inquebrantable, ahora frágil y envejecido. Aún había enojo dentro de mí, pero también una punzada de compasión. «¿Y si hacemos algo por él?», pregunté. Michael levantó la vista, sorprendido. «¿A qué te refieres?».
Sonreí, una idea encendiéndose en mi mente. Se acerca su cumpleaños. ¿Y si le organizamos una fiesta sorpresa? No para complacerlo, sino para recordarle que aún somos familia, aunque ya no sea como cuando mamá vivía. Michael dudó, luego asintió. Está bien. Pero solo tú y yo. David no vendrá. Empezamos a planearlo. Llamé a la tía Susan, quien se mostró entusiasmada. Maravillosa idea, Eric, dijo por teléfono. Harold necesita recordar que todavía tiene familia. Elegimos un pequeño restaurante en Chicago que a mamá le encantaba, con un ambiente acogedor y fotos en blanco y negro en las paredes. Michael se encargó del menú, cocinando él mismo los platos favoritos de papá, beef Wellington y tarta de manzana casera. Invitamos a algunos viejos amigos de Nexora, incluido Grayson, quien aceptó de inmediato. Harold necesita un buen sacudón, bromeó. El día del cumpleaños, Michael y yo estábamos en el restaurante, nerviosos como niños. Michael había convencido a papá de que era una cena tranquila con antiguos colegas. Cuando entró, lo vi más delgado, con el cabello plateado y la mirada cansada. Pero cuando nos vio, cuando vio la mesa decorada con fotos familiares, incluyendo una de mamá, se quedó inmóvil. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. «Feliz cumpleaños, papá», dijo Michael, colocándole una mano en el hombro. «Queríamos que supieras que seguimos aquí». Papá nos miró, luego observó a la tía Susan, a Grayson, a sus viejos amigos y finalmente a mí, el hijo que una vez había expulsado de su fiesta. No dijo nada, solo asintió, pero vi cómo sus ojos se humedecían. Era la primera vez que lo veía al borde del llanto. La celebración fue sencilla pero cálida. Grayson compartió anécdotas de Nexora, la tía Susan recordó a mamá, y Michael hizo reír a todos con historias de su nueva vida en la cocina. Mientras observaba a mi padre, comprendí que ya no era el hombre temible de mi infancia. Era solo un anciano enfrentando su soledad. Al final, nos tomó a Michael y a mí aparte. «Gracias», dijo con voz quebrada. Estuve equivocado en muchas cosas. No era una disculpa directa, pero para mi padre era lo más cercano que podía ofrecer. Después de la fiesta, Michael y yo seguimos en contacto. Se mudó a París y comenzó su nueva vida como chef, enviándome fotos de sus platos. Papá empezó a llamarme de vez en cuando, hablándome de sus visitas al médico, de cómo había empezado a leer libros de historia. «A tu madre le gustaban», me dijo una vez. No lo perdoné del todo, pero aprendí a aceptarlo como un ser humano, con sus errores y su dolor. En la primavera de 2025 me encontraba en una pequeña sala de la base de Colorado Springs, ajustando mi uniforme frente al espejo. Las insignias de general de división brillaban en mis hombros, pero aquel día tenían un peso distinto. Estaba a punto de recibir una condecoración del Departamento de Defensa, la Medalla por Servicio Distinguido, por mi labor en el desarrollo de un sistema avanzado de ciberseguridad que protegía la infraestructura nacional frente a amenazas globales. No era mi primera medalla. Pero era la primera vez que sentía una anticipación peculiar, no solo por el premio, sino por algo más. Mi padre, Harold Chandler, había prometido asistir después de la fiesta sorpresa de cumpleaños que Michael y yo le habíamos organizado. Nuestra relación comenzaba a cambiar, lentamente pero de manera notable. Mi padre llamaba con más frecuencia, ya sin sarcasmo ni críticas, preguntaba por mi trabajo, por Clare, por James, su nieto al que nunca había conocido. Una vez incluso mencionó haber leído un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y me preguntó sobre la invasión de Normandía. «A tu madre le encantaba esto», dijo, con la voz baja y teñida de arrepentimiento. No estaba seguro de si realmente había cambiado o simplemente intentaba enmendar algo, pero aprendí a valorar estos pequeños momentos, manteniendo mis expectativas modestas y el corazón abierto. Cuando envié la invitación a la ceremonia de premiación, no esperaba que él viniera. Había enviado docenas de invitaciones en el pasado, para mi graduación de West Point, para la ceremonia de medallas tras Irak, para mi ascenso a mayor, y nunca había acudido nadie de mi familia. Pero esta vez mi padre respondió por teléfono, su voz vacilante pero firme. «Eric, estaré allí. Quiero verte». Me quedé paralizado, el teléfono en la mano, sin saber qué responder. Clare, sosteniendo a James en brazos, me sonrió. «Mira, Eric,
las cosas están cambiando. Asentí, pero por dentro estaba ansioso, como si temiera que este sueño se desvaneciera. El día de la ceremonia llegó con una mañana fresca en Washington, D.C., cielo azul y aire frío. El auditorio del Pentágono estaba decorado de manera solemne, con banderas estadounidenses flanqueando el escenario y filas de asientos llenas de oficiales, funcionarios y familias. Clare se sentó en la primera fila, con James en su regazo, el niño vestido con un pequeño traje, sus grandes ojos explorando la sala. La tía Susan estaba a su lado, radiante como siempre. Michael, recién llegado de su curso culinario en París, se sentó junto a Clare, los ojos llenos de orgullo. Pero no me atreví a mirar demasiado al público, temiendo la decepción si mi padre no aparecía. La ceremonia comenzó con el himno nacional y me mantuve erguido, mano sobre el corazón, sintiendo mi pulso acelerado. Un general de 3 estrellas subió al escenario y pronunció un discurso sobre la importancia de la ciberseguridad en la era moderna. Mencionó mi proyecto, un sistema de detección y neutralización de malware en tiempo real desplegado a nivel nacional. El mayor general Eric Chandler, dijo, con voz resonante, no solo ha protegido nuestra nación, sino que ha inspirado a toda una nueva generación de oficiales. El público aplaudió y sentí que me sonrojaba, no acostumbrado a tanta atención. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el escenario, los zapatos resonando sobre el piso de mármol. Miré al público y entonces lo vi, mi padre, Harold Chandler, sentado en la tercera fila con su traje azul marino habitual. Lucía más viejo, su cabello plateado más blanco, los hombros ligeramente encorvados, pero su mirada no era fría ni desdeñosa. En cambio, vi algo nuevo, atención y, quizá, un atisbo de orgullo. Mi corazón se aceleró, no por el premio, sino por este momento, uno que había esperado durante 40 años. El general de 3 estrellas me colocó la medalla en el pecho y me estrechó la mano firmemente. «Gracias, Eric», dijo. «Este país te lo debe». Asentí, agradeciendo, pero mis ojos buscaron los de mi padre. Él aplaudió lentamente, pero de manera constante, y cuando nuestras miradas se encontraron, hizo un leve gesto con la cabeza, como diciendo que me veía, que realmente me veía. Después de recibir la medalla, me invitaron a hablar. Me paré frente al micrófono, las luces del escenario cegándome ligeramente, mientras el auditorio caía en un silencio expectante. Tomé una profunda respiración, recordando el momento en la fiesta de jubilación de mi padre, cuando subí al escenario y hablé mi verdad. Esta vez no sentía ira ni la necesidad de demostrar nada, solo quería compartir mi agradecimiento con el Departamento de Defensa y con mi equipo. Hoy no se trata solo de un premio, comencé, con voz firme y clara, se trata de un camino recorrido. Crecí en una familia donde el éxito se medía por la riqueza y el estatus. Me llamaron soldado insignificante, me dijeron que mi camino no tenía sentido. Pero aprendí que el verdadero valor no reside en lo que otros piensen de ti, sino en lo que tú crees y en las personas a las que proteges. Hice una pausa, mirando a Clare, a la tía Susan y a mi padre. Estoy aquí hoy no porque busque reconocimiento, sino porque quiero inspirar. Si tienes un sueño, persíguelo, aunque el mundo te dé la espalda. Cree en ti mismo, incluso cuando nadie más lo haga. Y recuerda, la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges, quienes te acompañan cuando más los necesitas. El público estalló en aplausos, el sonido resonando en todo el salón. Miré a mi padre y, esta vez, él se puso de pie a aplaudir junto a los demás. Vi que sus ojos brillaban y mi corazón se llenó en ese momento. Cuando la ceremonia terminó, mi padre se acercó. Se paró frente a mí, manos en los bolsillos, con la mirada incierta. «Eric», dijo, con voz temblorosa. «Estoy orgulloso de ti». Me equivoqué al no verlo antes. Me quedé atónito, sin esperar esas palabras del hombre que había arrancado mi carta de West Point, que me había expulsado de su fiesta. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero mantuve la voz firme. «Gracias, papá», dije. «Me alegra que estés aquí». Asintió y, de manera inesperada, me abrazó torpemente. Era la primera vez que me abrazaba desde niño, y sentí la fragilidad en sus brazos.
Me equivoqué en tantas cosas, susurró, pero tú eres de lo que más orgulloso estoy. No dije nada, solo apreté su hombro con fuerza. En ese momento sentí una sanación que no sabía que necesitaba. Después de la ceremonia, mi padre y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, un pequeño paso a la vez. Nos visitaba, jugaba con James, compartía historias sobre mi madre. Admitió haber vivido enfocado demasiado en el dinero, descuidando lo que realmente importaba. «Perdí a tu madre porque no estuve allí», dijo una vez, con la voz cargada de arrepentimiento. «No quiero perderte a ti también». Asentí, sin hacer promesas, pero en mi corazón sabía que estaba listo para darle una oportunidad. Michael continuó su camino en París, abriendo un pequeño restaurante y enviándome fotos de los platos de los que se sentía orgulloso. David se mantuvo distante, pero no insistí. Había aprendido que no se puede cambiar a todos y estaba en paz con eso. Clare y yo continuamos construyendo nuestra vida, con James en el centro de nuestro mundo. Terminé mi memoria, publicándola bajo el título El camino de un guerrero, y recibí cartas de jóvenes miembros del servicio diciéndome que mi historia los inspiraba. Reflexionando sobre mi viaje, desde aquel niño ridiculizado en la gran casa de Chicago hasta el mayor general de pie en un escenario recibiendo una medalla, comprendí que cada desafío, cada herida, había valido la pena. Aprendí a superar el desprecio, a encontrar verdadera familia en Clare, James, Michael, la tía Susan y mis compañeros de armas. Sobre todo, aprendí a perdonar no solo a mi padre, sino a mí mismo por haber buscado alguna vez la validación de quienes no podían ver mi valor. Si estás leyendo esta historia, quiero dejarte un mensaje: no dejes que nadie defina tu valor. Persigue tu pasión, sin importar cuán solitario o difícil sea el camino. Encuentra a las personas que te vean claramente, que te amen por lo que eres. Y aprende a perdonar, no para borrar el pasado, sino para liberar tu futuro. La vida es un campo de batalla, pero la mayor victoria es vivir fiel a tu corazón.